tenemos después la traducción del lenguaje verbal al lenguaje algebraico, ¿verdad? Entonces el otro día estuvimos ahí traduciendo algunas frases para poder escribir expresiones algebraicas. Entonces ahora vamos a hacer la traducción de oraciones a ecuaciones. Traducción de oraciones a ecuaciones. Y yo le voy a pedir favor a alguno que pueda leer el primer enunciado que está entre comillas, por favor. Para traducir una oración a una ecuación, lee con cuidado el enunciado y medita sobre el significado de cada parte. Luego determina qué va a representar la variable. Muchas gracias, Diego. Así es. Bueno, entonces, ven de que ahora no vamos a traducir simplemente algunas frases a un lenguaje algebraico, sino que vamos a traducir oraciones a ecuaciones, ¿verdad? Entonces, nos dice acá algo muy importante. Lo primero, pues, de que para traducir la oración a la ecuación, ¿qué debemos de hacer? Leer con cuidado, ¿sí? Debemos de leer con cuidado la oración o el enunciado que nosotros vamos a estar trabajando. Luego, debemos de meditar qué significa cada parte de esa oración, ¿sí? Y luego debemos de determinar qué va a representar la variable. En este punto, nosotros en sí no hemos visto qué es variable, pero yo me imagino de que ustedes se han dado cuenta de que a veces cuando yo he estado resolviendo algunas ecuaciones, menciono la palabra variable. ¿Se han dado cuenta ustedes de que menciono la palabra variable? Sí. Sí. Así es. Bueno, entonces, ¿qué es la variable? La variable son las letras, ¿sí? Las variables son las letras. Ahora, ¿por qué las letras son variables? Se le conoce a la letra como una variable, ¿sí? Porque la letra, recordemos que representa a un número que nosotros no conocemos, ¿sí? Pero esa letra podría ser cualquier número. Podría ser un 3, un 7, un menos 28, un 120, ¿sí? Puede ser cualquier número. Es decir, puede cambiar su valor, puede variar su valor. De ahí es que viene el nombre de variable, ¿verdad? Entonces, definitivamente, ¿verdad? Esa letra ahí sola puede ser cualquier número, pero ya cuando la letra está colocada en una ecuación, ya solamente puede ser un número, porque entonces nosotros vimos que la solución de la ecuación es el valor de la variable que hace cierta la igualdad, ¿verdad? Y entonces nosotros vimos cómo con un método poder determinar cuál es el valor de esa variable, es decir, cuál es la solución de la ecuación. Bueno, entonces nosotros vamos a estar aquí trabajando esa traducción, ¿sí? Esa traducción. Y vamos a iniciar aquí con el ejemplo 1. Entonces dice, miren, un número aumentado en 5 da como suma 23, ¿sí? Este pues es un ejemplo bastante sencillo y yo sé de que ustedes lo van a poder hacer. Entonces, miren, cuando decimos un número, ¿sí? Un número. ¿Qué es lo que nosotros vamos a escribir cuando decimos un número? Una letra. Una letra. Una letra. ¿Y qué letra vamos a escribir? X. X, ok. Entonces, un número X. Ahora, miren qué dice ahora. Aumentado en 5. ¿Cómo escribimos aumentado en 5? Signo más. Signo más. ¿Y qué más? El 5, ¿verdad? Entonces ahí ya llevamos lo primero. Miren, un número X aumentado en 5 más 5. Ahora dice,
da como suma 23. ¿Sí? Bueno, ¿qué significará ese da como suma? La respuesta. Igual a 23, así es, ¿verdad? Ese da como suma significa el signo igual. Y luego el 23. Entonces ustedes aquí pueden observar cómo lo primero que nosotros teníamos es la oración, ¿verdad? Y en base a esa oración nosotros estamos obteniendo una ecuación, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que nosotros le llamamos traducción de oraciones a ecuaciones. Ahora, ¿con qué objetivo se traduce una oración a una ecuación? ¿Sí? ¿Con qué objetivo se traduce una oración a una ecuación? El objetivo va dirigido hacia la solución de problemas matemáticos, ¿sí? En donde a nosotros vamos a tener algo, un valor que no es conocido, que nosotros lo desconocemos. Y ese valor desconocido es la variable, ¿sí? Así como en este caso, la variable es la letra X, ¿sí? La variable de la letra X porque no sabemos cuál es su valor, pero lo podemos determinar. ¿Cómo podemos determinar cuál es el valor de la letra X? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Restar. Pero primero, ¿qué vamos a hacer? No puedo restar de una vez. Buscar el número. Poner el número. ¿Qué vamos a escribir primero ahí? Para resolver la ecuación. 18. Sí, o sea, X es igual a 18, pero ¿cómo estábamos viendo nosotros el proceso para resolver la ecuación? Leyendo. No. Traducirlo. No. ¿Cómo estuvimos resolviendo el día de ayer las ecuaciones? ¿Qué proceso seguimos para poder resolver la ecuación? Ahorita ya hicimos la traducción, pero ahora yo quiero resolver la ecuación para encontrar el valor de X. Claro, aquí ya nos dijo una compañerita, es 18, y es cierto, pero ¿cómo llegamos a ese 18? ¿Qué proceso debo de seguir para llegar a ese 18? Leyendo. Sumar. Bueno, creo que se nos olvidó cómo hacer. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es copiar la letra, ¿sí? Nosotros vamos a copiar la letra X. A continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a copiar el igual. Y después del igual, ¿qué es lo que tenemos? Se dividen. Tenemos el número 23, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, pues yo no escribí el número 5 acá con la X. ¿Por qué no escribí el número acá, el número 5 con la X? Porque nosotros habíamos dicho que para resolver la ecuación lo que nosotros debíamos hacer es dejar en un lado la letra y en otro lado los números. Entonces, ese 5 lo voy a cambiar al otro lado. Pero habíamos quedado en el acuerdo de que al momento de cambiarlo, lo hacíamos con la operación contraria, con la operación inversa. El 5 está sumando. Entonces, ¿qué es lo inverso? Resta. Restar. Entonces aquí colocamos menos. Y ahora decimos que X es igual y hacemos la resta. 23 menos 5. 18. Entonces, tal y como la compañerita había dicho, X es igual a 18, es cierto, ¿sí? Es cierto, X es igual a 18, pero no solamente podíamos venir, colocar el 18 y decir así, sino lleva una serie de pasos. Y a eso es a lo que nosotros nos tenemos que acostumbrar, ¿verdad? A llevar ese proceso para que quede demostrado mediante operaciones matemáticas que ese es el valor, ¿sí? No solamente decir, X es igual a tal valor. La pregunta ahí es,
¿Por qué, verdad? Si ustedes dicen que X es igual a 18, ¿por qué? ¿Qué proceso hizo para llegar? Entonces, ese es el proceso, ¿verdad? Esa es la forma de resolver la ecuación y que no se les olvide, porque a partir de ahora, en esta semana, pues eso es lo que vamos a estar haciendo. Primero, traducción de la oración a la ecuación y luego solución de la ecuación. Entonces, ¿dudas o preguntas ahí en este primer ejemplo? No, profe. No, profe. No, profe. Ok. Vamos al siguiente ejemplo. Y dice, miren, 6 menos que el costo del sombrero es 17. 6 menos que el costo del sombrero es 17. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya nos dice un número menos 15 igual a 58. Ya no nos dice así. Entonces, acá está lo que nos decía al principio este enunciado, ¿verdad? Para traducir la oración a la ecuación, lee con cuidado, medita el significado y determina qué va a representar la variable. Y la variable es el valor que nosotros desconocemos. Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que desconocemos en esa oración? El 6. El 6 lo conocemos, sabemos de que el 6 no va a cambiar. El costo. El costo, ¿sí? El costo del sombrero es lo que nosotros no conocemos, ¿sí? Eso es lo que no conocemos. Entonces, eso para nosotros es una variable. Y las variables ya dijimos que son letras. Bueno, ¿qué letra vamos a usar para el costo del sombrero? X. Muy bien, utilicemos X. Entonces, ahí está X, pero todavía nos falta lo demás, ¿verdad? Ahora dice, miren, 6 menos que 6 menos que el costo del sombrero es 17. ¿Cómo vamos a escribir ese 6 menos que? El 6 y el signo menos. Pero ¿dónde lo vamos a escribir? ¿Dónde Antes. está la X? Voy a colocar aquí. Aquí a un lado. Dice. ¿Esto es lo que usted quiere escribir? ¿O cómo lo quieres? Primero va el 6. Ah, no, primero va el por, después el 6. Recuerde de que ese no es por. Esa es X. Primero va el X y después el 6. Luego el 6, luego el signo menos. Signo más ¿En dónde va el signo más? después de la X. Ah, entonces aquí más. Y el menos que nos dicen acá, ¿dónde va? Bueno, entonces ahí ven de que hay algunas oraciones que definitivamente nos causan confusión, ¿verdad? Porque también debemos de saber dónde colocar cada uno de los elementos que están en ella. Esta oración entonces nos da a entender que no siempre el orden de la ecuación va a quedar igual al orden en que están escritas las cosas. Entonces, miren, cuando nosotros tenemos expresiones de este tipo que nos dicen menos que o más que, eso es un orden invertido. 6 menos que
el costo del sombrero, como aquí está menos que, eso significa que nosotros primero vamos a escribir el costo del sombrero, que es X. Luego de X vamos a escribir el número 6, porque aquí nos dice 6 menos que. Pero ¿qué signo voy a colocar aquí en medio? ¿Qué es lo que dice mi oración? El signo más. ¿Qué dice la oración? Menos. Entonces, ¿qué signo le voy a colocar? Suma. ¿Cómo vamos a colocar suma? Si dice menos. Resta. Eso es lo que nosotros debemos de entender, chicos, ¿sí? Si la oración dice menos, yo no voy a colocar una suma, ¿sí? Porque menos no es suma. El menos significa resta, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo quiero llegar. Y que les quede claro porque ustedes van a ver oraciones de este tipo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esa frase menos que o más que, ¿sí? Es porque el orden es invertido. Primero va el valor desconocido, que acá es el costo del sombrero, y nosotros lo colocamos como X, y luego va ese número, ¿sí? Y con el signo que allí nos diga, ¿sí? No le vamos a cambiar nosotros el signo. Ahora, ahí está 6 menos que el costo del sombrero, eso escrito algebraicamente es X menos 6. Pero ahora dice es, y ese es que ¿cómo lo escribimos? Igual. Igual a qué? 17. A 17. Muy bien. Entonces, ahora debemos de resolver esa ecuación, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a resolver la ecuación? ¿Qué escribimos primero aquí? La X. La X, ahora, Signo igual. signo igual, el signo igual, ahora, 17. el 17, ahora, Menos 6. el 6, ¿pero qué signo? Menos. El signo más. ¿Por qué signo más? Porque dijimos que si lo cambiamos de lado, lo pasamos a la otra operación, a la operación inversa. Como el 6 aquí está haciendo una resta, entonces, como yo lo estoy cambiando porque estaba antes del igual y ahora está después del igual, entonces ahora nosotros lo colocamos como una suma, ¿sí? Entonces, por último, hacemos esa suma. X igual 17 más 6, ¿cuánto es? 23. 23, correcto. 23. Y ahí está. Entonces, X es igual a 23. 3. Ok, muy bien. ¿Dudas con este ejemplo? No, profe. No. ¿No? Ok, yo espero que no hayan dudas, ¿sí? Entonces, vamos a continuar a la siguiente diapositiva, pero para eso necesito que me confirmen si ya copiaron, por favor. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Ya, profe. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí, pues definitivamente, chicos, vamos aumentando el nivel de dificultad. Entonces, vamos a ir con el siguiente. Dice, en el ejemplo 3, un guante de béisbol de 45 quetzales cuesta 5 veces el valor de una bola. Un guante de béisbol de 45 quetzales cuesta 5 veces el valor de una bola. Entonces, yo les pregunto, ¿qué es lo que no conocemos en esa oración? ¿Qué representa la variable? Un guante de béisbol. ¿Qué representa la variable?
Cuesta. No. El valor. ¿Valor de qué? El valor De una bolsa. De una bola. La variable representa el valor de una bola. La variable no puede representar el guante de béisbol, porque nosotros sabemos cuánto cuesta el guante de béisbol, porque dice un guante de béisbol de 45 quetzales. O sea, ¿cuánto cuesta el guante de béisbol? Cuesta 45. ¿Sí? Ahora, ya vimos entonces de que lo que no conocemos es el valor de la bola. Ahora, el valor de la bola está relacionado con esta palabra. 5 veces. ¿Y 5 veces qué operación es? ¿Es una suma? ¿Es una resta? ¿Una multiplicación? ¿Una división? ¿Qué operación es? Multiplicación. Es una multiplicación, ¿sí? Cuando nosotros tenemos en problemas que nos dicen, miren, 5 veces, 3 veces, 8 veces, esa palabra veces significa multiplicación. Y entonces nosotros vamos a escribir aquí 5, vamos a cambiar un poquito porque yo veo de que ustedes se centran mucho en la letra X y de todas maneras los problemas pueden utilizar cualquier letra. Entonces 5B, B de bola, ¿sí? Recordemos de que entre un número y una letra, cuando solamente se unen, hay una multiplicación. Ahora, un guante de béisbol de 45 cuesta 5 veces el valor de una bola. O sea, 5B es igual a ¿qué? ¿A qué es igual 5B? 25. ¿A qué es igual 5B? A 45. A 45. Eso es lo que nos dice el problema. Así es. Ok, entonces, vamos a resolver nosotros la ecuación. Entonces, vamos a colocar acá la letra B. Igual. En el otro lado tenemos 45. Y ahora, aquí, después del 45, voy a escribir ese 5 que estaba con la letra B. Pero, ¿qué operación le voy a colocar al número 5? Más. Suma. No, chicos. Deben de Resta. prestar atención. Deben de prestar atención porque no estamos tratando de adivinar, ¿sí? Deben de poner atención a qué es lo que hay entre el número y la letra. ¿Qué dijimos que hay entre el número y la letra cuando solamente los unimos? ¿Qué dijimos? ¿Qué operación hay entre un número y una letra cuando están unidos? Hay una multiplicación, ¿sí? Y cuando nosotros cambiamos un número, lo colocamos con la operación inversa. ¿Qué operación es inversa a la multiplicación? División. Entonces, yo aquí voy a colocar división, dividido, ¿sí? No voy a colocar más 5, no voy a colocar menos 5, porque el 5 no está haciendo una suma, no está haciendo una resta, está haciendo una multiplicación. Entonces, yo para cambiar un número, debo de prestar atención qué está haciendo el número, ¿sí? Está sumando, está restando, está multiplicando, está dividiendo. ¿Qué está haciendo para que yo lo pueda cambiar? ¿Sí? Entonces, B igual. Y hacemos esa operación. 45 dividido 5. ¿Cuánto es 45 dividido 5? 9. 9. Y ahora, pregunta. ¿Qué significa entonces que aquí nos haya quedado B igual a 9? ¿Qué significa que B sea igual a 9? Como dice 5 veces el valor de una hoja es 9.
significa que el valor de la bola es 9. O sea, la bola cuesta 9. ¿Sí? Y vamos con el último ejemplo. Ya ahí creo que ya nos pasamos. Pero necesito terminar con el ejemplo y dejarles la actividad que ustedes van a hacer para que practiquen. Entonces dice, miren, el número de personas dividido entre 9 da 12 equipos. Bueno, ¿qué es lo que no conocemos en esta oración? El número de personas. El número de personas. Entonces, al número de personas es que le vamos a colocar una letra. ¿Qué letra utilizamos? La N. La N. Ok, utilicemos la letra N. Ahora, ¿qué dice? Miren, dividido entre 9. O sea, ¿qué operación voy a colocar aquí con la N? La división. La división. ¿Y entre cuánto es la división? En 12. 9. Entre 9, ¿sí? Dividido entre 9. Ahora dice da. ¿Qué significa esa palabra da? Igual. Igual, y luego el número 12. 12. Muy bien. Entonces vamos a resolver la ecuación y decimos n es igual a 12, ¿sí? Y aquí va a ir el 9, pero ¿qué operación le voy a colocar al 9? Por. Multiplicación, así es, muy bien, chicos, ¿sí? Entonces digo que n es igual a 12 por 9. ¿Cuánto es 12 por 9? Es 100, 105, 108. 108, ¿sí? 108. Entonces aquí llegamos ahí a la solución de esta ecuación. ¿Y qué significa n igual a 108? Significa que el número de personas es 108. Muy bien. Bueno, yo espero de que en la medida de lo posible ustedes hayan entendido cómo traducir oraciones a ecuaciones. Entiendo que puede ser un poco difícil, ¿sí? Porque nosotros necesitamos analizar, nosotros necesitamos para empezar saber leer, pero saber leer aquí matemáticamente no es solamente saber el sonido de las letras, sino es comprender la información que estamos leyendo para poder hacer el proceso que necesitamos. Entonces, solamente necesito por favor que me confirmen si ya copiaron. Ya, profe. Ok, entonces voy a avanzar de página y aquí hay 3. Necesito que ustedes le tomen captura, ya nos pasamos del tiempo, entonces no puedo dar tiempo para que copien. Tómenle captura, por favor, y yo necesito que ustedes resuelvan esos 3, ¿verdad? Esas 3 oraciones que las traduzcan a ecuaciones y resuelvan las ecuaciones para ver cuál es la solución de cada una de esas ecuaciones. Ya, profe. Muy bien. Entonces, el día de